archivos, ¿sí? 2 archivos para trabajar esta semana. Primeramente vamos a trabajar con lo que es luz y sombra. Me indica si puedes observar lo que es luz y sombra. ¿Puedes observar? Sí, voy a poner un poco la pantalla más acá para poder ver, ahí está. Ok. Hablamos sobre el contraste de luz y sombra. Nosotros a veces nos preguntamos, ¿qué quiere decir el contraste de luz y sombra? Entonces, a los estudiantes a veces malinterpretan, no saben en dónde sale una sombra, ¿no es cierto? En los dibujos. Estamos hablando, obviamente, del área artística. En un efecto, muchos estudiantes creen la sombra, escucha bien, Joao, creen que la sombra es una oscuridad creada por el objeto. Por ejemplo, este es un objeto, y el objeto solito bota una sombra. ¿Tú crees que por eso se produce una sombra Todo dañado. detrás del objeto? Joao, ¿tú crees que por este objeto, de ley, por detrás de esto va a haber una sombra? Por ejemplo, yo pongo esto en una mesa. ¿Tú crees que si esta es la parte frontal y esta de acá es la parte de atrás, va a haber una sombra siempre? ¿Sí? ¿Sí? Si yo apago la luz, ¿va a haber una sombra? No. No. Entonces estás entre sí. No, ¿no es cierto? Escúchame bien. La sombra no es creada solo por el objeto, porque este objeto es la parte de delante y esto de atrás, porque la parte de atrás obligatoriamente tiene que tener una sombra. No. ¿Sabes cuál produce la sombra? La luz. Dice que el contraste generado en esta zona, el resto de la luz que recibe, si tengo una luz que recibe acá al frente y me enfoca bastante, obligadamente me va a producir una sombra acá. Quiere decir que la sombra del objeto es producida por la luz. Si no hay luz, no va a haber sombra. Es un lugar oscuro, se mantiene el frasco sin sombra, todo oscuro. ¿Me hago entender hasta allí? Santiago escribió que no puede ingresar. No puede ingresar. ¿Por qué será? Caso misterioso. Ya estamos conectados. ¿Tuviste problema yo al momento de conectarte? No, ¿verdad? No. No, entonces creo que puede ser el internet del compañero. Entonces, estamos hablando, déjame salir de aquí, estamos hablando de la luz y la sombra. Quiere decir que nosotros vamos a realizar... Un poco de sombra. Aquí Sí, tengo un poco de sombra porque yo tengo una ventana por exacto. allá y se ve la ventana más o menos que me refleja toda la cara si miro por allá. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, Joao? En un cuaderno de borrador o si tienes una hojita allí donde está sentado a la mano, vamos a trabajar lo siguiente con un lápiz. Como tú estás observando, vamos a trabajar, no sé si observas mi pizarrita que tengo yo acá. ¿Si lo Están observas? pasando los carros justo. Ahí está. ¿Si observas la pizarra que tengo aquí al frente, en la pantalla? Más o menos la veo. Ya, yo la voy a acercar para poderla ver mejor. Allí. Nosotros vamos a trabajar lo que te dije, contraste de luz y sombra, pero nosotros tenemos que dibujar algo que yo he compartido en mi pantalla, en tu cuaderno de borrador. Vamos nosotros a practicar el contraste de luz y sombra para después saber realizar objetos con luz y sombra. Pero el primer paso, como te indico, es el contraste de luz y sombra, después vendrá la composición artística y allí sí, plasmar un objeto con luz y sombra. Entonces, en tu cuaderno de borrador vas a trabajar de forma horizontal el cuadro que tienes en la pantalla. Las medidas son las siguientes. Nosotros, perdón, voy a dibujarlo rápidamente. Estoy sin regla y te lo muestro, ¿sí?
Estas dos líneas, estas dos líneas que tracé, cada una va a medir 20 centímetros. Si en tu cuaderno de borrador no puedes medir 20 centímetros, hazlo, escúchame, hazlo solo como un bosquejo, una forma rápida, poniendo la medida para de allí hacerlo en una hoja limpia, ¿sí? Con las medidas exactas. Entonces, las líneas de arriba van a medir cada una 20 centímetros. Tanto la de arriba como la de abajo, 20 centímetros, ¿sí? Tanto la de arriba como la de abajo. Sí, Pero, ahorita lo hago, ahorita lo hago. sí, hazlo en el cuaderno de borrador así rápido, sin regla, y ya más tarde lo pasas como debería ser, ¿sí? Los laterales, Joao, van a medir 5 centímetros para cerrar y tener un rectángulo. 5 centímetros. Cinco centímetros. Estás comprendiéndome, ¿verdad? Hasta allí. Joao. Estamos comprendiendo hasta ahí, Joao, con tu pulgar arriba para saber. Correcto. Observa para seguir indicándote de ahí cuál es el siguiente proceso. El siguiente proceso vas a hacer una medida de 5 centímetros para dividir los cuadros. Quiere decir que de aquí a aquí vas a tener que dividir 5 centímetros y dividimos cada cuadrito. Y tenemos 4 cuadros. Si te das cuenta cómo está dividido, cada cuadrito va a ser dividido por 5 centímetros. 5 centímetros y dividimos. Nos va a quedar tal como nos indica en la pantalla como te estoy compartiendo. Yo igual les voy a enviar ese trabajo para que ustedes puedan también realizarlo. Me avisas cuando estemos hasta aquí. Tratemos de acelerar la mano. No importa si lo hacemos sin regla. Después ya lo pasamos en una hojita con todos los objetos completos. Con regla, lápiz, borrador. ¿Sí? Igual esta clase se las vamos a enviar al grupo para que puedan trabajar todos sus compañeritos que tienen problema de conexión. Correcto, Joao. Ahora, el segundo paso. Observa en la pantalla mismo. Observa en la pantallita. Este va a ser el segundo paso. Vamos a ocupar nuestro propio lápiz y vamos a colorear el primer cuadrito, que es este, el primer cuadrito. Pero, ¿cuál es aquí la recomendación? Que tu lápiz, si a ti se te hace más fácil colorear o contrastar de forma horizontal, solo lo hacemos de forma horizontal todo, que quede bien negrito el cuadro. Pero si tú ves que se te hace muy difícil y prefieres mejor de forma vertical, agregamos de forma vertical todo bien coloreado, que quede bien oscuro como está la pantalla compartiendo. ¿Sí me hago entender hasta allí? Recuerda que el cuadrito es bien oscuro, el primer cuadro es bien oscuro. Profe, le pinto con negro. No, con el lápiz mismo, con el lápiz. Esto es un contraste, con el lápiz vamos a hacer, esto es dibujo artístico ahorita. Un solo movimiento para pintarlo con tu lápiz, ¿sí? Si haces de forma vertical, lo terminas ese cuadrito en forma vertical. Si no, después se van a ver rayas.
Profe, tiene el micrófono apagado. Perdón. ¿Tienes bien oscurito el cuadro? Lo más oscurito que puedas. Ya, listo. Ahora, el siguiente cuadro, tú vas a bajar la intensidad. Ya no lo vas a hacer tan oscuro como estaba el primero. Vas a bajar un poquito la intensidad, que se parezca casi al que está oscuro. ¿Sí? Quiere decir un sombreado medio. Ya. Ok. Ahora, el tercer cuadro. Así mismo vamos bajando más la intensidad hasta el tercer cuadro. Más la intensidad. Baja un poco más. Más o menos se ve y se ve un poco. Exacto. ¿Ya? El último cuadro queda en blanco. ¿Por qué? Porque el último cuadro, escúchame bien Joao, el último cuadro es la luz reflejada, la luz que te da este foco o el sol cuando tú estás fuera de tu casa. De allí viene la sombra ocasionada por la luz, que es el primer cuadrito que hiciste bien oscuro. La luz la luz media es el segundo cuadrito, ¿no es cierto? Cuando vas tú bajando ya la intensidad al momento que estés dando sombra a tu dibujo. Y el tercer cuadrito que tiene una luz bien baja, es una luz reflejada. Es lo que va a dividir el suelo con el objeto. Quiere decir que si yo tengo esto puesto en una mesa, ejemplo, si observas, la luz reflejada va a ir en el filo antes de tocar la mesa con el objeto para que vea una división y se vea algo real. ¿Me hago entender hasta allí, Joao? Correcto. Ahora, voy a dejar mi pizarrita a un lado para seguir y continuar contigo. Bien, vamos a continuar en este aspecto. Primero, esta actividad la vas a hacer, ¿sí? La vas a hacer en una hojita y si no tienes hojita, en el cuaderno de borrador, utilizando las medidas que te indiqué, la regla, bien presentadito. Una vez que ya hayas hecho, correcto, una vez que hayas hecho ya el sombreado, todo el sombreado, vas nuevamente con la regla a dividir todos los cuadritos y todas las líneas que tengas que hacer para que se vea bien presentadito ya al final. ¿Estamos? Correcto, eso es la primera actividad. Ahora, nosotros vamos a hablar, tenemos otro documento, permíteme compartir otro documento. De la misma semana 9, nos va a ayudar a saber qué es la composición artística. ¿Qué es la composición artística? Ayúdame, Joao, con la lectura, la parte que te señalo de la composición artística. La composición artística. La composición es un arreglo de elementos artísticos que combinan los elementos como un todo. Presta mucha atención al objeto ubicado dentro del dibujo desde el comienzo. Debe haber un balance entre los objetos dibujados y un espacio en torno a estos.
Correcto. Primero, cuando dice la composición artística, en pocas palabras te dice las figuras o los objetos bien ordenados. Quiere decir que si yo digo voy a hacer una composición artística, yo hago, y yo cojo el alcohol, pongo esto aquí, pongo esto de acá, y hago así una sola. ¿Tú crees que esto es una composición artística? No, ¿verdad? ¿Por qué? No. La composición artística te habla que tienes que ordenar, buscar la forma. Entonces yo busco la forma, pongo el alcohol, digo, el marcador va a ir en esta parte así, acostado, encima o a un ladito va a ir el mouse. Entonces estoy buscando una composición, pero ordenada, para que el que vaya a dibujar pueda realizarlo normalmente. Exacto. Ahora, aparte de que nos indica que la composición artística es el arreglo o la combinación de los elementos, nos habla claramente que al momento de dibujar tiene que haber un balance. ¿Cuál es ese balance? Sentar el dibujo, yo hago, sentarlo en la cartulina. Por ejemplo, nuevamente ocupo mi pizarrita. Hacen cuenta, déjame borrar esto de aquí. Por ejemplo, este es mi espacio para dibujar, ¿no es cierto? Obsérvalo bien. Este es mi espacio. Déjame bajar un poquito esto. Allí. Y tú sabes que lo que no tenemos que hacer es, tenemos tremendo formato, dibujar solo aquí. Eso está mal. Si nos dice composición, yo digo, mi formato es grande, entonces voy a hacer lo siguiente. Te enseño, déjame dibujarlo primero. Dice, vamos a ver el mismo espacio arriba y abajo. Entonces, yo digo, voy a hacer unas figuras geométricas. Mira, tienes el mismo espacio acá, el mismo espacio acá, el mismo espacio arriba y el mismo espacio abajo. Entonces, esa es la manera de hacer el balance del dibujo. Si tú estás dibujando en un formato grande o pequeño, tienes que saberlo centrar, Joao. Tienes que saberlo centrar para que tu dibujo quede bien estético. Cuando digo estético, bien presentado. ¿Sí? ¿Estamos hasta allí? Así como el ejemplo nos indica. Mira, aquí tenemos un formato y tiene todas las medidas iguales. Bien, vamos a lo que dice la importancia de la composición artística. Escúchame, la importancia de la composición es absoluta. Agrega Jordan, los diversos elementos de la obra, líneas, luces, colores, tienen que estar separados en determinado equilibrio para que produzcan esa belleza. Tienen que ordenarse armónicamente para que la pintura sea considerada como tal. Por eso te indicaba que tenemos que primero conocer la composición para de ahí saber la importancia de la composición. Entonces, para la importancia de la composición tiene que ser estas cosas. Por ejemplo, el objeto centrado, saber realizar las líneas y conocer las figuras geométricas, saber conocer los colores y el contraste de luz y sombra que acabamos de hacer. En esta vez nosotros vamos a hacer contrastes de luz y sombra, entonces tenemos que saber cómo vamos a colorear, cuál es el oscuro, cuál es la media, cuál es la penumbra y cuál es la luz. ¿Estamos? ¿Estamos, Joao? ¿Sí me entendiste? Ya, si hay alguna duda, mira, esta es una composición artística. Es manzanas, busca la forma estética, que se vean bonitos y sombreados. Allí en esa sombra está la luz, la sombra, la luz media y la luz reflejada. ¿Sí? Esta partecita de aquí abajo, si observas la flechita que yo hago con el mouse, esta es la luz reflejada que yo te indico, que hace dar una realidad entre la mesa o el soporte y la fruta para que vea una división. Y debajo de ella está la luz reflejada. ¿Sí? Ahora, ¿cuál va a ser nuestra actividad? Mira, aquí te tengo un ejemplo. Una manzana, tenemos una flecha que nos indica que es la dirección de la luz. Un foco puesto aquí produce esta luz que está aquí, ¿sí ves? Y tenemos medios tonos, que es el Por segundo ejemplo, cuadrito. por aquí tengo la ventana y me pega aquí, ya que se ve mi sombra. Exacto, así es, correcto, correcto. Mira, sombra propia, esta es la sombra propia de la manzana, la luz propia de la manzana. Como decir, tú me dijiste, tu ventanita te da en ese lado de la cara, en tu cabecita detrás está tu propia luz natural, sombra, perdón, tu sombra natural.
Pero la luz, como te da de la ventana de allá, va a ser una sombra en la pared, ¿no es cierto? Que es la sombra proyectada. Esa se llama sombra proyectada, la que queda tu silueta en la pared. Asimismo lo hace aquí la manzana, tiene su sombra proyectada, tiene la luz reflejada, que te decía que lo hace la división contra la mesa o el soporte, los tonos medios, la sombra propia que te decía que es en tu misma cabecita y la luz que viene directa. ¿Estamos claros hasta allí, Joao? ¿Alguna pregunta tienes? No, entendí todo. Correcto. Entonces, nuestra actividad, ¿cuál va a ser? No lo veas difícil porque no importa si te sale una banana más grande, la otra la banana más pequeña, o te sale mejor que el dibujo que está aquí. Lo importante es ir practicando. La composición y contraste de Puedo luz y sombra. dibujar un corrector y acá esté como la sombra y aquí le esté pegando la luz. Claro, pero en esta vez lo vamos a realizar con esta actividad. Esta actividad yo te la voy a enviar para que la hagas en casa. Yo creo que todavía tenemos tiempo y lo podemos realizar ahora. ¿Te gustaría realizar ahora? Practiquémosla, no importa cómo nos salga. En la otra hojita del cuaderno, hagámoslo primero el lápiz, recomendación con el uso del lápiz, asienta suave para cuando tengas un error puedas borrar y no queden huellas. Asienta suave el lápiz, yo, para que no te queden huellas, porque después te equivocas en algo y quieres borrar, no se va a poder. Acércalo más. Exacto, muy bien, muy bien. Así vamos a ir practicando. Yo igual te voy a enviar este trabajo para que lo puedas observar. Si tienes la posibilidad de imprimirlo, lo imprimes para que puedas tener una guía. Si no, desde el teléfono, desde la computadora lo sigues observando y tratas de ir practicando. Asimismo, con la luz y sombra. Miras donde está blanco y no lo topas porque esa es la luz. Donde hay luz media, vas a hacer la luz media. Vas a ir con la luz media bien bajita y ahí vas subiendo la intensidad hasta llegar al oscuro. Como nos dice aquí, mira, si observas la flechita, Aquí en donde está el principio de la bandana, ahí se le ve bastante sombra. Por eso le exacto. dibujé con bastante sombra. Así es, correcto, así es. Así lo vamos a realizar, Joao. ¿Sí? Ayúdame con algo, Joao, porque tenemos poco tiempo, de 3:30, son 4, ya mismo se termina.
Mami está tal vez allí, al lado tuyo. Dile que se conecte un ratito para conversar con tu mami, ¿sí? ¿Cómo está, señora Betty? ¿Qué tal? Buenas tardes. Dígame. Quería hacerle una consultita. Tal vez el profesor Carlos conversó con ustedes acerca de los textos. No hemos conversado que sobre que nos pida o que no comprendo. Yo quería saber, yo ya le había indicado ya en la semana anterior, entonces yo pensé que ya habían hablado de los textos. Quería saber si ustedes estaban de acuerdo, por lo menos, de adquirir 1 o 2 textos para poder trabajar, aparte de las fichas pedagógicas. Estaban de acuerdo. Yo lo llamé y le dije que habíamos pensado con la mamita de Santiago comprar los libros. Entonces ella me dijo que para fin de mes, la mamita de Santiago me dijo que para fin de mes podía ver para ver cuántos libros ella puede comprar. Entonces yo le pregunté al profesor a ver cuáles son los libros principales que él, lo que necesita primero. Me dijo que eran matemáticas y lengua. Y lengua. Entonces, exacto. sí. Me dijo que entonces yo le dije que para ver si este fin de mes ya me confirma la mamita de Santiago, para ver si compramos entre las dos, para que nos hagan un descuento. Exacto. Porque si compramos los 4 libros, nos hacen un descuento del 10%. Entonces, aunque sea de comprar de 2 libros en 2 libros, ya son 4 libros, por lo menos algo nos han de ser de descuento. Claro. Así quedamos con la mamita de Santiago. Estoy esperando que ella para comprar en conjunto para que nos hagan el descuento. Ya, excelente. Eso quería saber. Lo que pasa es que ya me están confirmando otros grados también que van a comprar. También se les está ayudando a unos que tienen 3 hermanitos y que la situación económica, entonces se está comprando 1 o 2 libros. De allí sí se quería trabajar con los 4 porque nos ampara ahorita es un documento que nos llegó para los particulares de que se adquieren máximo los 4 libros de las materias básicas. Pero con esta situación se les está pidiendo 1 o 2 libros. Hay otros grados que sí tienen la posibilidad de comprar los 4, entonces ellos sí lo están haciendo. Entonces, como no tenían un informe todavía del profesor de acerca de los textos, esa fue mi inquietud. Entonces, si es así, muchísimas gracias. Entonces, igual ya le envío el documento de las clases de hoy y el video al grupo porque no se han podido conectar los demás compañeros y puedan realizar las actividades. Eso sería todo. No hay problema. Muchísimas gracias y que tengan un lindo día, una linda tarde. Cuídense. Hasta luego.